9:23. Paraíso Natural, 97.1 MHz. Bien, ya de regreso, escuchábamos en el corte Pueblo del Camino Largo, la versión de Mateo Villalba, una preciosa versión de esta narrativa auditiva, si se quiere, musical del paisaje tusangueño. Y a eso me refiero cuando hablo de que la memoria y la historia no están solamente en el objeto material, en la gran casona o en la construcción, sino pudimos ver como Mateo Villalba resaltaba ese cielo de estrellas, ese viejo pueblo, de alguna forma ese arenal, esa guitarra. Y eso tiene que ver justamente con que la cultura, la educación, se construyen desde los aromas, desde los sabores, desde la narrativa de los abuelos, desde la noción de patrimonio en un sentido mucho más amplio. Es decir, esa idea del pueblo estrellado, el concepto de viejo pueblo que sigue vigente en la percepción más romántica de un Ituzaingó decimonónico, que después, ya a partir de la década del 70 y el 80, se va a ir mixturando y se va a ir configurando un nuevo Ituzaingó, que para otros más adelante también va a ser un viejo Ituzaingó. Es decir, lo que nosotros hoy vemos como viejo Ituzaingó, ese Ituzaingó de Bernardino Valle, de Francisco López, de Juan Rivera, de todas sus familias, de la apertura del nuevo templo, del incendio del antiguo templo, esas flores de las magnolias que siguen de alguna forma vigentes desde la década del 80 del siglo XIX hasta el presente, floreciendo anualmente, son de alguna forma esa poesía narrativa y visual del paisaje que nos vincula a la noción de cultura. Por eso los quiero llevar por el programa de hoy justamente a qué nos dice la Carta Orgánica, por ejemplo. Hagamos una suerte de clase radial, ¿no?, acerca de la noción de cultura. Fíjense que en su artículo 74, en la página 33, la Carta Orgánica dice: cultura. El municipio declara a la cultura como el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida de un pueblo, esencia de su identidad, encontrándose íntimamente relacionada con la educación. Gran decisión acertada la de una coordinación de educación y cultura, en sutil, si se quiere, analogía a este artículo, es decir, de cara a la cultura como el conjunto de manifestaciones. Las manifestaciones de la cultura van a ser aquí entonces todo aquello que va a constituir la esencia de la identidad de un pueblo, sin caer en cristalizaciones o en purismos, porque aquí es lo que hay que entender. Así como escuchábamos en Pueblo del Camino Largo que ese viejo Ituzaingó, ese viejo pueblo, generaba esa añoranza del regreso, tengan en cuenta, repito esto, que para los hijos de las nuevas generaciones hay otro viejo Ituzaingó que no es el viejo Ituzaingó, por ejemplo, repito, de principios del siglo XX, sino que quizás para nosotros, que tenemos 40 años, 30 años, 39 años, es decir, el viejo Ituzaingó es el Ituzaingó del 80, el Ituzaingó del 70. Sin embargo, para aquellos que estaban en su adultez en 1970 o en 1950, el viejo Ituzaingó era el Ituzaingó del 30, del 40, y que todo eso es una gran cadena de memoria que no debe cortarse y debe ser valorizada, debe ser trabajada, debe ser construida en colectivo, en conjunto y con responsabilidad principalmente de los adultos. Me tomo un matecito. Entonces, aquí también en este artículo 74 dice que la municipalidad va a arbitrar los medios necesarios para la promoción y difusión de la cultura en todos los aspectos de la vida. Es decir, y aquí entonces la radio comienza a tener este rol significativo, poder difundir y proteger el entramado de la cultura, ¿no?
También fíjense que la promoción de la cultura en todos sus aspectos se realizará ¿para qué? ¿Para qué es importante promover la cultura? ¿Para qué es importante que nosotros ya a partir del jueves empecemos a hablar, supongamos, de algún espacio histórico y de memoria significativo? También es interesante que todos los oyentes, todos aquellos que estén interesados en esta temática, me puedan decir, aunque yo planifico los programas con antelación, que ustedes me puedan decir, bueno, mire César Iván, yo quiero que usted hable el jueves del cementerio San Juan Bautista. Quiero que usted hable el jueves de la iglesia San Juan Bautista. Quiero que hable del árbol que está en la San Martín, donde se recostó Ramona Galarza cuando hizo su video Viejo Cacatí, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo quiero que usted hable del puerto, quiero que hable de los personajes de Ituzaingó. Es decir, también acérquense a este tramado de memoria, a este tramado de trabajo, y sugiéranme, por ejemplo, qué temas quieren que yo trate el jueves, por ejemplo, qué temas quieren que yo, sobre qué quieren que ahonde, ¿no? Sobre la arquitectura, sobre sobre el chamamé, sobre la dimensión de las creencias, sobre las formas que tiene la gente de expresarse en la gastronomía. Es decir, estamos abiertos a esas posibilidades. Es decir, y si de repente consideran que hay algo en Ituzaingó que debe ser patrimonializado, que debe ser declarado de patrimonio cultural, histórico, educativo, estamos abiertos como Coordinación de Educación y Cultura a hacer las gestiones pertinentes para que eso tenga eco y de alguna forma se materialice. Bueno, entonces tenemos ese compromiso, ejercer la defensa activa de la cultura y ejercer la defensa activa de las formas de expresión de nuestra cultura. Nuestra cultura se expresa, obviamente, en lengua castellana, pero también se expresa en lengua guaraní, también se expresa en yopará, también se expresa en yejeá. Es decir, hay miles de formas de expresión de nuestra cultura que le dan nombre a nuestra forma de existencia y a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Esa defensa activa también la tenemos que realizar. Y aquí el punto C, por ejemplo, de este artículo, nos dice que es como un compromiso declarar de patrimonio histórico municipal y garantizar la protección, custodia y perpetuación de los monumentos, sitios, objetos, edificios históricos y las manifestaciones arqueológicas. Eso está en el artículo 74 y forma parte de la cultura. Las manifestaciones arqueológicas. Y aquí, amado pueblo de Ituzaingó, ustedes tienen un museo antropológico. Ese museo antropológico es prácticamente único en su expresión y en su contenido. Es un museo que está abierto, es un museo que lo pueden visitar de 7 de la mañana a 12 y de 14 a 19 de lunes a viernes, y los fines de semana lo pueden hacer de 9 a 12 de la mañana y de 16 a 19 horas. El Museo Antropológico es un claro ejemplo de esa forma de preservación de la cultura. Después vamos a ver acerca de esto. También quiero rescatar aquí que hace 2 semanitas atrás tuvimos la visita de la arqueóloga Alejandra Schmidt, con la cual estuvimos visitando a la comunidad amiga de Apipé Grande, donde la arqueóloga, en acompañamiento de la licenciada Camerino del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, fuimos a hacer un relevamiento de un hallazgo arqueológico, es decir, de piezas cerámicos guaraní de 1300 años de antigüedad, que fueron usados domésticos de la comunidad guaraní o también como urnas funerarias. Es decir, estamos plagados de ese patrimonio arqueológico del cual podemos ir hablando a lo largo de este programa, que va a unirnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? La perpetuación de los monumentos, de los sitios y objetos. Para esto el Museo Manuel Ignacio Lagraña tiene una gran colección de objetos históricos que los invitamos a conocer en ese mismo horario, y también el Museo de Campo.
Obviamente, como monumento arquitectónico, lo que tenemos también allí es la Casa Puerto de Bernardino Valle, una de sus casas, ¿no? Que no era la casa donde uno de nuestros fundadores, Bernardino Valle, vivía, sino que era una casa puerto que usaba para la comercialización, actualmente puesta en valor por la defensa costera, la obra civil, y por el DEP, que nos permite a nosotros acceder a la hermosa barranca del Paraná, que también nos ilustra un modo de relacionamiento de Ituzaingó con el río. Bueno, en este sentido, fíjense que tenemos edificios históricos, monumentos, sitios y objetos. Ituzaingó está plagado de todo esto. Por ejemplo, aquí frente al Centro Cultural tenemos la Plaza San Martín. La Plaza San Martín ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo, pero ha mantenido su esencia. Lelis Duarte, de Humberto Lelis Duarte y de Oporto Leiva, que es un San Martín envejecido. Nosotros hemos, el 12 de agosto, en respuesta a este artículo 74, la Coordinación de Educación y Cultura, con el aval del señor Intendente Eduardo Burna, hemos solicitado la declaración de interés cultural de los aportes educativos y culturales de Humberto Lelis Duarte. Justamente por estas cuestiones, repito que aquí en la sala de audición nos acompaña una preciosa foto de Petín Duarte, del flotador del puerto, y enfrente, por ejemplo, del Centro Cultural nos acompaña una obra que él construye con Oporto Leiva. Es decir, todos esos aspectos son importantes, es decir, el monumento, es decir, el de la Plaza de la Madre, el que está frente a Coimbortá, el que era del obrero y el peón, el que se encuentra en la Plaza San Martín aquí, ya en su momento también lo va a hacer, por ejemplo, la Plaza del Divino Niño, es decir, son un montón de cuestiones como ejemplos más recientes y más antiguos de la memoria de Ituzaingó en el monumento. También para las escuelas, para que de alguna forma vean que no todo está perdido, en Ituzaingó damos un paso y encontramos patrimonio deambulando por ahí, ¿no? Bueno, edificios históricos ni hablar, la idea es, fíjense que a la lectura de este artículo 74 vamos a ir construyendo el caminar del programa, ¿no? Edificios históricos, muchísimos en Ituzaingó. Destaco la gran labor hecha en el año 98-99 por Dávila, López Real